Muy bien, hicimos el comentario de que en esta ocasión íbamos a hablar precisamente del asunto que tiene que ver con dos de los libros de la serie, el 5 y el 2, porque juntos suman 7 y este año suma 7. Más que eso, es hablarles de algo muy interesante, es la toma de conciencia, de tomar el control, como lo dijo Painani en el anterior video. ¿Por qué? Porque en esos dos libros se habla de la organización en el trabajo, en diferentes tiempos y bajo diferentes circunstancias. Si nos vamos al libro 2, encontramos que una vez que el maestro se encuentra al lado de Needham, que es el hombre que lo va a ayudar y lo va a apalancar para que él logre el objetivo que él desea, y por otro lado, Nidam también logre lo que desea, es construir esa embarcación. Así que es fantástico porque hacen una mancuerna organizativa muy poderosa. No solo eso, posteriormente él va a ser parte del núcleo familiar, el maestro. ¿Y a qué voy con esto? Cuando la esposa de este hombre que construye barcos observa al maestro, le dice a su marido, te dije, el destino trajo a tu puerta a un gran y poderoso hechicero. Se dieron cuenta de que tenía algo él que no era habitual entre los demás, aparte de llamarse no con un nombre habitual de ser humano, sino el maestro. Bueno, eso se debe a que Sol así lo nombró, pero ellos no lo saben. Así que alguien que es nombrado el maestro, de entrada tiene que ser alguien superior en muchas habilidades. Y así lo era, porque los que ahora son científicos, los que ahora son estudiosos y profesionales, en el pasado eran vistos como esa persona con una perspicacia impresionante que podía dialogar con mundos sutiles de una forma única y que no lo hacían los otros, ¿sí? Entonces, sí, cuando él le dice, vamos a organizarnos en el trabajo, quiero que observes cómo están trabajando los hombres, el navío que nos fue encomendado elaborar, fabricar. Y el maestro observa cómo la gente que está trabajando se llevan entre sí. Se da cuenta de que no puede juntar a dos egos muy grandes para realizar un trabajo en común y que hay que repartir por características conductuales a las personas en un ámbito de trabajo. Algo que en el pasado, pues quien no se daba cuenta decía, empezaba a meter látigo y decir, esto se tiene que hacer de esta manera. Pero el maestro no utiliza la fuerza, utiliza la intuición para poder elaborar todo este tipo de actividades, para ser un poco proactivo y para inducir a los otros a seguir un trabajo por eh, aceptación y por sinergia. ¿Y qué pasa en La muralla silenciosa, que es el quinto libro y que, por cierto, ustedes van a ver en la portada del libro que dice quinto y último? La edición fue hecha a mano por mí. Obviamente, para mí había terminado con ese quinto libro el recorrido. Sin embargo, el sexto libro cierra un broche muy importante. Y no sé por qué, pero estoy sintiendo que en este séptimo año, el séptimo libro debe aparecer y debe ser algo muy mágico. Pero de esto les hablaré en otro momento. En La muralla silenciosa, que por cierto, me imagino que tuvieron que darle pausa al video anterior, porque no se pueden leer las láminas sin detener el video. Pero ustedes pudieron notar que hay varios científicos ahí y que están relacionados con el pasado profundo, porque ellos en su ADN tienen inserto todo aquello que abrevaron de sus maestros iluminados.
Y de esta forma vemos que aparece la dama de la flama, que todos saben quién es. Es la hechicera que al morir parte de su alma se desprende para ir al cinturón de Orión y ubicarse en Alnitak. Es por eso que es considerada la dama de la flama. Quien queda en tierra es el zorro, con el pelaje color de fuego, algo muy similar al pelaje de una flama. Y todos ellos dan una serie de nociones importantes de lo que es el seguimiento filosófico en el trayecto de la vida del planeta. Y algo importante que quiero hacer destacar y que se menciona en las láminas que les dejé ahí es la forma como los recursos se han empleado. ¿Qué hace? Vamos a hacer una comparación. ¿Qué hace el maestro cuando los hombres llegan a un bosque y empiezan a talar la madera que van a requerir de roble para hacer ese navío? Él les dice, por cada hacha que haya destruido un árbol, debe haber una semilla. Y invita a todos al bosque, al encuentro con una de las deidades protectoras del bosque, y les dice, en este sitio vamos a respetar, dejen todos sus hachas y vamos a agradecer el que se nos haya permitido el obtener madera para realizar ese trabajo tan importante. Y a cada uno, por cada hacha, le entrega una semilla. Y van cantando, elaborando un canto para entregar las semillas en el bosque y de esta forma agradecer a la tierra el que les haya retribuido con un producto, una materia prima que para ellos era fundamental. Pero esto es una continuidad, porque en la vida que tenemos como humanidad debemos reconocer que los recursos no son inagotables, que los recursos los requerimos conservar de una manera muy especial. Y esto sucede de continuo. Incluso en la novela, ustedes han de notar en La muralla silenciosa, que no es tan fácil preparar una jarra enorme de café. No, 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 no. Hay una dosificación. Cada científico, claro, decían, el café nos ayuda a levantar el, el ánimo, despierta nuestras neuronas para seguir trabajando. A ver, un traguito de café. Y pero para ellos está el café dosificado a 30 mililitros diarios, solamente. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo. Los campos ya no dan esas cosechas que requiere una producción masiva. Y de igual forma la energía se empieza a dosificar en el planeta de aquella época del futuro en que se escribe La muralla silenciosa. Bueno, la escribo en el presente, pero le pongo un futuro muy lejano. Espero que ese futuro tan lejano no digan, todavía tenemos tiempo, tómate tu jarra de café, porque para que llegue el año 2000 y tantos, no, 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 tranquila, ¿no? No, yo creo que hay que prepararnos desde ahora y ver que los recursos requieren de una administración diferente. Entonces, en eso coinciden los libros. Otra parte, en la intuición. Ya no había hechiceros en, en el siglo XXIII, ya no hay hechiceros. Hay gente con una noción y una intuición muy eh, adiestrada, muy elaborada, muy entrenada, más que adiestrada, porque adiestrar es como decir, te voy a indicar lo que tienes que hacer. No, 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 no. Entrenar la mente para que la mente ayude a las ideas y las ideas colaboren con los hechos que se tienen que entregar al mundo. En ese sentido, es que surge la imperiosa necesidad de que los científicos destaquen por su forma de aconsejar al planeta, por ser considerados como los decanos del planeta, gente que le dice al mundo, mira, necesitamos administrar los recursos. ¿Por qué? Porque de otra manera no vamos a salir adelante. Y bueno, es solamente una invitación para que ustedes vayan a los libros y encuentren en ellos todo ese caudal.
Estamos abriendo el año y una forma de tomar el control es aprender que no tomas el control para decir, tengo el aguinaldo, ¿sabes qué? ¡Pum! Vámonos a comprar chucherías porque es el momento. Yo creo que incluso en la forma del consumo humano tendríamos que hacer un análisis de qué consumimos y cómo lo consumimos. Y de esta forma, mm, investigar en dónde estamos siendo demasiado derrochadores y si vale la pena ese derroche. Bien, pues es lo que les quería comentar y les quiero anunciar que tengo una entrevista que les voy a invitar a escuchar ese día miércoles. El miércoles se graba la entrevista con el doctor Lucas Orrizo Balbo. Balbo, exactamente. En la travesía temporal aparece Balbo. ¿Y Balbo quién es? Es un hombre al que los fineses le dan ese apelativo porque él, a determinada hora, iba corriendo a un lugar y decía, como un relojito, él va a ese lugar en busca de algo que observó y que lo dejó asombrado. Sí, el doctor Lucas Orrizobalvo me inspiró como un hombre que estudia el plasma del sol, me inspiró para crear ese personaje y en la travesía temporal ustedes pueden encontrar fotografías que él me regaló para la obra, que están con crédito, donde son árboles llenos de nieve. Y esos árboles llenos de nieve de Suecia, el lugar donde él se encuentra en estos momentos, inspiraron a la escena donde el zorro y Luna, su gran amiga, caminan en un lugar donde ellas no tienen frío porque el zorro crea la magia de envolver el espacio que pisa Luna con una calidez impresionante. Y el único testigo ocular de esa situación es Val. Pero bueno, eso no es motivo de la entrevista. El motivo de la entrevista es hablar de la creación literaria de un científico, un físico en plasma, un hombre que ha observado de forma muy acuciosa y especial el sol. De eso vamos a hablar. Quedan invitados y claro, agradezco su compañía y no se pierdan Letras Creativas. Soy Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.